Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos en Aquí se habla libertad, de hoy viernes 3 de abril, viernes de la quinta semana de Cuaresma. Estamos por RCR 750, que se conecta por todos los canales posibles, por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750, por el canal de YouTube, RCR750 en vivo, por RCR.tv, gracias a los esfuerzos que hace Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya desde la agencia de producción, la campeona de las transmisiones remotas, Catherine Manzano en la producción y bueno, José Gregorio González en los controles. En esta segunda parte contamos con un invitado, dos invitados muy queridos, pero uno que el más querido simplemente porque está más a la distancia, el querido profesor doctor Alfonso Herrera Orellana, que se conecta con nosotros desde Chile y por supuesto por vía telefónica nuestro compañero muy cotidiano de los viernes, el profesor Daniel Laut. Y bueno, sigo con Hugo Bravo, ustedes saben que es mi compañero de todos los viernes. Hay un tema que es subyacente a esa crisis que nosotros no podemos olvidar. Hay una conjetura que siempre trato de lanzar, pero que quiero de ustedes la explicación. De ninguna crisis sale un país que no tiene un fuerte y robusto sistema de mercado que apalanque las decisiones públicas que sirvan para encarar la crisis. Vamos a darle la bienvenida a Luis Alfonso Herrera. ¿Qué opina, Luis Alfonso? Bueno, como siempre, Víctor, a Hugo, profesor Lahoud, un gusto estar acá en el programa, en Aquí se habla libertad. Y entrando en materia muy rápidamente, ustedes lo han venido tratando en programas anteriores, el desafío que esta pandemia le está planteando al mundo entero, pero en especial a los países en donde funcionan sistemas democráticos de gobierno, hay economías en general abiertas a la libre competencia, en donde se respetan los derechos de propiedad, la libertad económica, los intercambios libres entre sus integrantes, ¿verdad? Y también en donde funciona en Estado de Derecho, justamente es no ceder en el terreno de las presiones, digamos, ideológicas por un lado y por otro lado en el temor natural que todos los seres humanos podemos sentir ante un fenómeno como este, a pesar de que no es por primera vez, ni mucho menos que como especie estamos enfrentando un desafío tal de comenzar a retornar a fórmulas que obviamente no han funcionado y nunca van a funcionar porque están reñidas con la condición del ser humano, con su naturaleza y con el marco institucional que ha permitido justamente que la condición allí también natural en la que los seres humanos nos encontramos al llegar a este mundo, que es la pobreza, que es la escasez, la ausencia de bienes y servicios básicos para una vida digna, para una vida autónoma, sea superada de una manera efectiva y sostenida, ¿verdad?, en ese conjunto de sociedades en donde básicamente estas instituciones de mercado, democráticas y del Estado de Derecho, es decir, que garantizan un sistema legal en donde los derechos fundamentales están protegidos, el poder se ejerce conforme a normas constitucionales, a normas legales, ¿verdad?, que sancionan las arbitrariedades del poder. Bueno, justamente los resultados que en esas sociedades se han alcanzado no se pueden poner en cuestionamiento o en duda ante un fenómeno como este. Y es justamente lo que está ocurriendo, no hay ninguna novedad tampoco en ello, y sobre todo desde el punto de vista económico. Inmediatamente cuando uno comienza a revisar, más allá del dato sobre el avance de la enfermedad, de la pandemia, la cantidad de decesos, etcétera, lo que tiene que ver con las soluciones, evidentemente en los países en donde la industria farmacéutica, la investigación científica, en donde hay disponibilidad de capitales, de inversiones para fortalecer, digamos, rápidamente este tipo de iniciativas o de investigaciones, bueno, comienzan a darse unas primeras señales, ¿verdad?, de respuestas médicas, de
respuestas científicas a este problema desde el punto de vista del tratamiento y también desde el punto de vista, ojalá que más pronto que tarde, de la cura ante el coronavirus. Y eso es porque hay una combinación, una sinergia en donde los roles, y esto creo que es lo importante de nunca perder de vista ante una crisis como esta, los roles del mercado, de la sociedad civil y del Estado, es decir, del marco institucional político, están claros. Frente a una situación como esta, los gobiernos y en general los estados lo menos que pueden hacer es generar obstáculos, generar trabas o pretender usurpar el rol de estas instancias a las que acabo de hacer mención o de estos espacios, ¿verdad? La investigación científica, la inversión, el emprendimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde está justamente la posibilidad de descubrir, de innovar, y de ofrecer soluciones que luego con la acción del Estado, a través del uso obviamente de recursos públicos, a través de lo que son las redes que los estados disponen para poder masificar en un momento determinado una específica solución a un problema como por supuesto aumentan el grado de efectividad. Pero claramente para enfrentar una crisis como esta, lo que se necesita es libertad, una libertad que obviamente debe venir acompañada de medidas institucionales, pero que no puede en ningún momento pretender usurpar ese rol, sustituir ese rol o peor aún, frenar ese rol como lamentablemente desde algunos sectores, obviamente ideológicos, se pretende al afirmar que el mercado ha fallado, que el mercado es el culpable de lo que está ocurriendo, que la insolidaridad entonces hace que estas víctimas se estén presentando cuando evidentemente mayor hay cuota de responsabilidad de los sistemas sanitarios, que es un rol que el Estado le corresponde, que a lo que es, digamos, el funcionamiento de los mercados, en este caso en el ámbito de la salud o en el ámbito de la investigación científica. Y por eso, para cerrar, me parece interesante buscar una entrevista que el pasado domingo publicó el diario El Mercurio acá en Chile, del pensador francés Guy Sorman, en donde justamente explicaba cómo después de esta pandemia el sistema autoritario chino caerá en su credibilidad aún más, ¿verdad? Y en su prestigio, a mi juicio mal ganado a nivel mundial, y por el contrario, lejos de debilitarse las economías de mercado y los intercambios vía globalización, probablemente la elección que se saque sea más bien de fortalecerlos. Repito, con un marco institucional político, democrático que lo acompañe para fortalecer y masificar las soluciones que desde el mercado y la sociedad civil, en especial en momentos de crisis, se generan. Sí, yo escucho Sí, perfectamente. Creo que Víctor se quedó. Bueno, ahí volvió. Hacho de banda. Ahora, Sí, vamos un momento al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció la desaparición forzada de Mauri Carrero y de Demóstenes Quijada, ambos miembros del equipo del presidente interino Juan Guaidó. Unos 200 niños no están recibiendo atención médica en el Hospital JM de Los Ríos por la cuarentena contra el nuevo coronavirus. Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, cuestionó que se haya tomado tanto tiempo para tomar medidas en relación al pago del impuesto sobre la renta en esta cuarentena que se está registrando en el país por el COVID-19. No es posible que en todas partes del mundo haya exenciones de impuestos en una situación como esta. En Venezuela se obliga a pagar impuestos. Y además, apenas pasan 2 días se dice que no era en serio, que no había que pagarlo.
que ahora se va a devolver el dinero después que sabemos que estamos en una situación de hiperinflación en progreso, porque nada de eso se ha detenido, y que ese dinero no va a valer nada en el futuro. O sea, hubiera sido preferible que si los cobran, simplemente digan, sí, los cobramos, no tenemos cómo pagar, porque aquí no hay ingreso, aquí no hay presupuesto, hay que hacer gastos, y nosotros vamos a decir cómo vamos a gastar ese dinero. Y no decirnos, no, ya pagaron, bueno, se los vamos a devolver. Sobre todo que se está haciendo una devolución a trabajadores que tengan un salario 3 veces el salario mínimo, o sea, trabajadores que no debían pagar impuestos según una idea de progresividad de recaudación. O sea, se debe hacer una posposición general en el cobro de los impuestos, pero indicando claramente cuál era el presupuesto para gastar lo que se tenía. O sea, porque no es cobrar impuestos solamente porque no hay dinero, hay que cobrar impuestos si se van a usar para algo que todo el mundo sabe que es de una crisis como esta. Y lo segundo, con respecto al encaje, es una medida que tiene más de un año, se tomó en enero del pasado, no debió tomarse, porque el argumento era detener la subida del paralelo y no era, pues, efectivamente la expansión secundaria de la banca la que generaba presión sobre el paralelo. Era la expansión primaria que hace el Banco Central para financiar los gastos del gobierno. En internacionales, 52.823 personas han fallecido en el mundo por el COVID-19. Y en los deportes, hace 20 años debutó en las grandes ligas el lanzador venezolano Johan Santana, uno de los zurdos criollos de todas las épocas, ganador en 2 ocasiones del prestigioso premio Cy Young. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos en Aquí se habla libertad, pegados a Ricardo, Juan y Sisto, los tres santos. A ver si podemos terminar el programa sin mayores problemas de conexión, y pegados también a San Juan Pablo II, a ver si San Juan Pablo II nos manda un poquito más de banda ancha. El profesor Daniel Lajut está también con nosotros, y de él quería precisamente escuchar su aproximación al tema de la empresarialidad, ¿no? Y cómo, insisto, no tiene ningún sentido pensar que de esta se sale sin la empresa privada. Claro, buenos días a todos en el estudio, y buenos días a las personas que estamos fuera, como yo, y que escuchan esta transmisión. Bueno, miren, yo voy a tomar dos punticos de lo que dijo nuestro querido profesor Luis Herrera, porque lo que todos los economistas vislumbran acerca de lo que va a ocurrir después de la pandemia es una situación de escasez horrible, ¿okay? Y una situación de recesión. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero tomando, como digo, los dos elementos que comentó Luis, efectivamente el ser humano en esas situaciones de intensa escasez es donde activa lo que Mises llamaba el teorema fundamental de la acción humana, que es que cuando la gente está en el estado de necesidad es cuando se activa precisamente la habilidad empresarial. Entonces, yo creo que esta oportunidad es de oro para que haya un relanzamiento de la figura del empresario a nivel mundial. Y creo que los gobiernos, así como dice también Luis, deberían tomar esa pista y promover el que esa acción del empresario se dé en un ambiente de plena libertad. ¿Por qué? Porque en el ambiente de plena libertad es donde efectivamente el empresario puede ser más creativo y puede servir con mucha mejor presteza a las personas que somos sus consumidores, pues. Entonces hay que cambiar un poco la visión que se tiene del empresario y también la visión que se tiene del gobierno. El gobierno tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, y el empresario tiene que fortalecer sus habilidades para servir a los consumidores. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor Lajón. Ahora, Hugo, ¿a qué no se debe dedicar el Estado en una circunstancia como esta? Bueno, a todo aquello que los privados puedan hacer por sus propios bienes, ¿no? Por sus propias capacidades, lo que les es propio, ¿no? De entrada. Yo creo que, primero que nada, que hay que aclarar qué significa empresa, ¿no? O sea, si uno va al diccionario y busca ¿cómo se llama? La acepción de empresa, es la acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Y esa es la acción humana, o sea, el quehacer humano implica eso. Ahora, se lleva el término empresa hacia lo que es desde el punto de vista económico, ¿no? La empresa mercantil, y se encasilla ahí, pero empresa propiamente implica mucho más que eso, ¿no? Las empresas también son comunidades de personas que trabajan por un objetivo en común. En el punto de vista comercial son bienes y servicios, pero en lo público es aquello que lo público puede hacer y el ciudadano no puede hacer, ¿no? Considerando los principios que ya hemos conversado muchas veces aquí, Víctor, que es el principio de subsidiariedad, permitir a los privados hacer lo que ellos pueden hacer por sus propios medios y ¿cómo se llama? Incentivar los medios para que efectivamente ellos puedan hacer, que normalmente es no ser barrera, no quitarse del medio, o sea, el Estado quitarse del medio para que los privados puedan hacer. Y en los casos donde haya
bienes o servicios que no puedan ser previstos por los privados, por los costos que puede implicar, por la magnitud que puede implicar, que lo haga el Estado. Por lo general termina siendo la defensa, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo importante para agregar en esta reflexión, pensando en la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo clave? O sea, ¿qué es lo clave para resolver un problema de la empresa que implica solucionar la pandemia? Primero, que el menor número de personas se enferme, ¿no? Controlar y chequear y evitar que la mayor cantidad de personas se enferme. Y lo segundo es que los que se enfermen puedan ser atendidos de manera adecuada, de acuerdo a su preferencia personal, ¿ok? Que sería lo preferible. Y tercero, poder resistir las implicaciones que pueda tener en términos económicos, por poner un ejemplo, toda esta situación, ¿no? ¿Cómo poderme mantener yo? ¿Cómo poder ayudar a los míos? Entonces la pregunta aquí es: ¿a qué le tenemos miedos? Y aquí hay respuestas que van desde la antropología filosófica, lo económico y obviamente la salud, ¿no? ¿Quién está y cómo reaccionar ante el mismo? O sea, esto parte primero por tener una buena gerencia, ¿no? Estar preparado para las contingencias y saber cuáles son las vulnerabilidades que tengo como sistema, ¿no? Como sistema me refiero al país. O sea, qué tengo y qué no tengo, por dónde soy más vulnerable y sistemáticamente evaluándolo para ir reduciéndolo. Y una vez que ocurra, ¿cómo manejarme? Atendiendo los escenarios que debo haber trabajado, los famosos what if. ¿Qué pasaría si? Esto es como si diseñaras un puente, ¿no? Cuando tú diseñas un puente, que es el cruce de un lugar a otro y tienes agua por el medio, el diseño ingenieril, estructural, lo haces en función a la crisis histórica más alta que hayas tenido. ¿Qué haces? Bueno, si la necesidad de agua más alta fue de X altura, yo puedo diseñar a ese nivel o por encima, buscando la estadística, y obviamente eso tiene un costo y me preparo para esa acción de que técnicamente no va a ocurrir, porque ocurre cada 200, 300 años cuando X cantidad de fenómenos se presenten. Bueno, lo mismo ocurre acá, ¿no? Y lo importante para cerrar es que ¿cómo se llama? Una vez que ocurre el desastre, que es el caso de la pandemia, ¿cómo reaccionas a ella, no? Obviamente tienes que crear equipos que trabajen con un solo fin. No puedes estar peleando el tema ideológico, el tema político versus lo que tiene. Aquí lo que tú tienes que saber es de sanidad, del sistema de salud, y tienes que saber de gerencia de crisis y toda la logística para manejarse. Obviamente, los países que no ahorraron, que no crearon riqueza, que no crearon infraestructura, están menos preparados para manejar esta situación. Y ahí es donde el rol de la empresa privada es fundamental para esa creación de riqueza, el Estado, para generar las condiciones que permitan a la empresa hacer lo que tiene que hacer, porque justamente en la crisis también lo que la empresa tiene que hacer es remover los obstáculos al ciudadano, no crearle obstáculos, que es lo que estamos viendo de alguna manera u otra. Pero voy a parar ahí para no encadenarme. No te encadenaste, Hugo, tranquilo. Luis Alfonso, leyendo a Leonardo Ravier, en algún momento él dice, cita a Hesíodo, ¿no? Y le dice que era el fundador de la economía, ¿no? Dice que de nada sirve la economía cuando casi nada queda en el fondo. Y lo aludo en este momento gracias a la reflexión de Hugo Bravo. Y pensando en esa experiencia maléfica que hubo en Chile, donde algunos chilenos salieron a destruir sus activos, a destruir la riqueza del país, y ahora se consiguen con que probablemente esos activos que destruyeron les hace falta. Y no puedo dejar de comentarte la imagen de los que lo destruyeron ahora en Cuba, porque como dicen los andinos, Dios castiga sin palo y sin rejo. Tú destruiste Chile, ahora vas a disfrutar y a experimentar la destrucción en Cuba, donde ellos, lo único que hay en exceso, según la narración de esos exilios comunistas destructores, herramientas del mal, lo único que hay en exceso son ratones. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, mira, yo quisiera en estos minutos que nos quedan, Víctor, a propósito de tu planteamiento, traer a la mesa, digamos, desde una perspectiva liberal, como es la que nos hermana a los que participamos en esta conversación, dos ideas respecto de lo que debería o podría ser el rol del Estado de aquí en adelante frente a una crisis global como la que estamos enfrentando, y el rol de la función empresarial, ¿verdad? ¿Qué coordenadas deberían cambiar o qué elementos deberían allí potenciarse? Respecto de lo primero, muy brevemente, me parece que en la intervención anterior de Hugo hay varias pistas respecto de lo que debería fortalecerse en cuanto a el rol o el desempeño del Estado. Vivimos en la era de los datos, de la información, en donde, bueno, más bien la dificultad es en medio de tanta
escoger la que sea de calidad para poder orientar nuestras decisiones, no solamente en el campo económico, sino en otros también. Entonces, los estados deberían fortalecer sus sistemas institucionales, por ejemplo, para anticipar crisis como esta, otro tipo de crisis también en el sector financiero, ser más transparentes, también contribuir a que a través de las normas jurídicas haya también para los usuarios, para los ciudadanos en general, mejores condiciones de distinguir o posibilidades de distinguir lo que es correcto, lo que es, digamos, lo que es verdadero, lo que es falso. En fin, el tema de la seguridad en sentido amplio, muy vinculado con el tema de los datos, muy vinculado con el tema de, en un mundo globalizado, cómo proteger mejor a los ciudadanos o incluso desde el punto de vista regional, ¿verdad?, a las personas frente a una cantidad de contingencias o de informaciones que la libertad naturalmente genera. Y por supuesto temas de justicia, no solamente en sentido estricto jurídico, sino también justicia en el sentido de, como decía también Hugo, hacer sinergia, actuar de manera coordinada con el sector privado para que se generen la mayor cantidad de oportunidades y posibilidades de acceso a bienes y servicios y al desarrollo de proyectos de vida autónomo conforme a propias preferencias, ¿verdad?, para el conjunto de la población. Ahora, desde el punto de vista de la función empresarial, y yo diría, Víctor, que esto tiene mucho que ver de pronto con prevenir y evitar que algo como lo que ocurrió en Chile el año pasado, a fines de 2019, ocurra de nuevo, no solamente aquí, sino en otros países, en otros lugares, por ejemplo, pongan ustedes Corea del Sur, en donde supuestamente hay condiciones similares, es que la función empresarial se reoriente de alguna manera o se reinvente y no solamente tenga, preste atención, ¿verdad?, aquellos que realizan esta tarea tan importante en cualquier sociedad, a la utilidad, al cálculo económico, digamos, a todo lo que es natural e indispensable para con éxito poder desempeñarse en esa tarea. Es decir, junto a eso, que es lo esencial, que es lo básico, ¿verdad?, para poder no solamente cumplir los objetivos que se propone cualquier emprendedor, cualquier innovador o grupo de personas dedicadas a la función empresarial, sino que también, digamos, es lo que permite intercambiar y beneficiar a otros. Esto es importante que quede muy claro. Hay que también tener presente que eso no ocurre en la nada, digamos, no es que está desprovisto de un contexto político en el cual, si yo decido poner mis capitales, mi inversión en un país o en otro, estoy tomando de una u otra manera una opción política. Y esto lo digo ¿por qué? Porque nos debemos preguntar cómo es posible que buena parte de los capitales o de las inversiones del mundo estén en un país como China, que tiene un sistema completamente autoritario y que tiene un plan de expansión para justamente promover ese modelo autoritario en buenas partes del mundo. Por otro lado también, tenemos que preguntarnos desde la función si nosotros queremos desempeñarla en sociedades democráticas bajo el imperio de la ley, del Estado de Derecho, o si nos da igual hacerlo en un país autoritario o en uno que no lo sea. ¿Por qué? Porque esas, digamos, decisiones que no tienen que ver con regalarle nada a nadie y que no tienen que ver con que los empresarios no, digamos, obtengan ganancias, obtengan utilidades, que es absolutamente legítimo y moral, sí tienen que ver con el tipo de marco institucional que estamos contribuyendo a promover y el tipo de perspectiva que las personas están viendo, ¿verdad?, en los que se dedican a la función empresarial, a quienes asumen este riesgo, ¿verdad?, en beneficio no solamente propio, sino del conjunto de las poblaciones. Entonces, es asumir una postura ética, es decir, no vale lo mismo invertir acá, comportarme de una manera desde el punto de vista, por ejemplo, de las leyes de competencia, que es una materia muy sensible en Chile. Hay muchísimas prácticas contrarias a la libre competencia, en donde el marco institucional no ha tenido la capacidad suficiente de poder a tiempo, ¿verdad?, identificarlas y evitarlas. Pero eso parte de una decisión ética de quienes realizan esa función. En la medida en que haya una imagen más favorable desde el punto de vista de los valores que promueven desde la función ética, no tienen que adscribirse a partidos políticos, pero sí tienen que compartir valores, principios, instituciones, ¿verdad?, que hacen mejor la vida de las personas. Eso me parece que en el marco de esta crisis actual, ese redimensionamiento de lo que es la función empresarial desde el punto de vista ético, además de alejarlos de alguna manera del materialismo que a veces alguna perspectiva liberal puede incurrir y del relativismo que da todo igual, me importa estar en China o en los Estados Unidos o en Europa o en un país democrático de América Latina, me parece que puede contribuir a que esos rencores o esa incomprensión de la importancia
eficiencia de la función empresarial vaya bajando y se entienda que además de ser la fuente de producción de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, no solo materiales, sino también espirituales, el mercado, la sociedad civil, la innovación, la investigación, la ciencia, ¿verdad?, también pueden generar posturas éticas, referentes éticos y políticos en el sentido institucional para que nuestras sociedades sean más libres, más abiertas y menos más bien cercanas a esos modelos autoritarios que, como el caso chino, se quieren expandir a nivel mundial únicamente a punta, digamos, de inversiones poco claras. Por ejemplo, a través de este proyecto de la nueva ruta de la seda que han venido impulsando desde hace varios años. ¿Qué puede decirnos al respecto el profesor Lahoud? Bueno, yo muy de acuerdo con Luis, ¿no? O sea, fundamentalmente una de las cosas que debe tener el empresario siempre pendiente y deben también tener los políticos siempre pendientes es la ética, pues. O sea, si los individuos decidimos hacer negocios con cualquiera, bueno, esto se va al demonio, pues. O sea, uno tiene que tener ciertos principios y esos ciertos principios deben ser los que fundamenten las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas, pues. Y eso sí, la ignorancia de eso no es excusa nunca, pues. Creo que perdimos al profesor Lahoud. No, yo sigo aquí. Ah, ok. No, es que la verdad es que ustedes están conversando y por supuesto lo planteó Hugo muy bien, ¿no? Esto tiene una dimensión antropológica de cuya pregunta a lo mejor es ¿dónde está Dios y cuál es tu Dios? Porque si el Dios es simplemente el dinero y por lo tanto si el dinero me lo da China o Rusia o Cuba o Corea del Norte o un país africano sangriento y dictatorial, yo no tengo, o el chavismo, el gran ecosistema narcocriminal mundial, entonces tenemos un problema que no es del sistema de mercado ni de empresarialidad, sino de personas. O sea, ¿cuál es tu Dios? Si tu Dios es ese, el de todo vale, entonces el problema eres tú. No digas que es el sistema de mercado del Estado. El problema es que tú no tienes valores y principios éticos que te permitan ser bueno en cualquiera de los roles. Y yo creo que eso hay que dejarlo absolutamente claro. El ser humano abandonado, dejado, desertado de su reflexión espiritual, termina siendo siempre lobo del hombre y termina siendo el soldado de las peores causas. Y yo creo que a mí me gustaría seguir conversando con ustedes en próximos programas, porque hay algo que por extraño pudor los liberales no queremos asumir, y es que precisamente el liberalismo no tiene por qué ser la opción del egoísta vicioso, sino la opción de aquel que tiene presente qué es lo mejor para él, cómo se construyen buenos proyectos de vida, cómo se afianzan buenos órdenes sociales, cómo se garantiza la libertad y en qué consiste la libertad, y todo eso resulta ser esencial, sobre todo en estos momentos de crisis, sobre todo cuando uno se pregunta, ok, ¿y cuál es tu prójimo? ¿Y dónde está mi hermano? ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Yo tengo que decir que la empresa privada, tal y como lo decía el profesor Lahoud, lo ha hecho muy bien en este momento. O sea, la empresa privada está buscando afanosamente una cura, una vacuna, está produciendo afanosamente aquello que nos permite prevenirnos, las mascarillas, los guantes, etcétera. Eso no lo hacen en ningún ministerio. Eso no es el producto de los cuarteles, es el producto de una vigorosa de empresa privada. Yo creo que también significa, por lo tanto, reconciliarnos con nuestras capacidades productivas que son esenciales al hombre y que nos diferencian, por supuesto, de los leones, de los lobos, de los monos, de los perros, de los gatos, que nosotros podemos enfrentar y encarar los problemas sintiéndonos en ese sentido ilustrados. Yo les quiero agradecer, ya se nos fue el tiempo del programa, Hugo Bravo, Luis Alfonso Herrero y Daniel Lahoud, pero quiero dejar el compromiso de que el próximo viernes, no sé si este Viernes Santo vamos a trabajar, pero la próxima vez que haya un viernes y que nos podamos conseguir, pues nos consigamos
para el hablar de la dimensión antropológica del liberalismo, porque me parece muy importante. Gracias, profesor Daniel Lajud. Gracias a nuestro queridísimo amigo Luis Alfonso Herrera. Gracias, por supuesto, a Hugo Bravo, que siempre pone los puntos sobre las IES. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Esto también es importante, porque la pandemia va a pasar, no tengan duda. Y nosotros vamos a sobrevivir a la pandemia, no tengan duda. Y tendremos que reconstruir el país sobre bases diferentes, no tengan duda. Y que la libertad nos está esperando a la vuelta de la esquina, no tengan duda, pero hay que trabajar, no tengan duda. Gracias a Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, a Willy Arcaya, la gerencia de producción, a la campeona, de verdad yo no ceso de agradecerle a una muchacha buena, responsable, emprendedora, que se va hasta RCR y que nos permite hacer el programa, Catherine Manzano, igual a José Gregorio González en los controles, y bueno, a todos los que hacen posible que nosotros, aún guardando la cuarentena social, estemos en contacto con todos ustedes. Gracias a todos los que se reunieron con nosotros y nos seguimos viendo ya entrando en Semana Santa. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.